discernir, podamos evaluarnos a la luz de tu palabra, que podamos ver nuestro pecado, Señor, no como una necesidad egoísta para satisfacer nuestro deseo pecaminoso, sino como una necesidad de buscarte y de agradarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Entonces les pedimos, papás, que podamos esforzarnos con nuestros hijos. Si nuestro hijo tiene que salir, vamos a acompañarlo al baño. Si nuestro hijo está distrayendo, pongamos atención para que podamos no distraernos y centrarnos en la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. El domingo pasado vimos este acrónimo que tiene por nombre actuar, y este acrónimo en el cual nos recuerda de los mensajes que estuvimos viendo. Recuerden que estamos viendo 4 pilares en relación al Evangelio en nuestra mayordomía, y a manera de que podamos nosotros hoy continuar, veremos que el Evangelio en la vida cristiana, el Evangelio lo es todo, tanto para el no creyente como para el creyente. Lamentablemente hemos dividido, pensamos que el Evangelio es para los perdidos y no para los que forman parte de la familia de Dios. El Evangelio siempre tiene que estar en la predicación de la palabra de Dios, en la enseñanza de la escuela dominical, en nuestra vida, y evaluarnos de esta forma. De otra forma, estaríamos centrados en solamente buscar una conducta externa para obtener un resultado. Y lo que necesitamos no es eso. Lo que necesitamos es esa esperanza para poder ver y contemplar quién es Dios y disfrutarlo. Entonces, este acrónimo nos recuerda que no podemos estarnos pasando una vida escuchando domingo a domingo mensajes y no suceda nada en nuestra vida. Necesitamos actuar, y este acrónimo es el que estaremos nosotros como iglesia corriendo siempre a través, cuando escuchemos el mensaje, cuando escuchemos una predicación, qué es lo que yo tengo, cómo tengo que responder a la palabra de Dios. Bueno, y en relación a esto, veremos el día de hoy en relación a qué es este segundo pilar que vimos el domingo pasado. Nos refiere que vivimos en un mundo caído, y en este mundo caído, a causa del pecado, veremos 5 aspectos en que la palabra de Dios nos enseña cuál es el diagnóstico del hombre. Y el primer punto es que el pecado es una condición. El pecado no es una respuesta del hombre. El pecado enseña la palabra de Dios, es un estado, es una condición que todos los hombres tienen. ¿Y qué es lo que la Escritura dice? La Biblia enseña que el pecado es una condición antes que una acción. Muchas veces pensamos y escuchamos a los niños que dicen: mira, mamá, mi hermano, mi hermana, o mi papá o mi mamá hizo este pecado. No, nosotros cometemos actos pecaminosos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esto es lo que enseña el Salmo 51:5. Si me siguen, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 51:5. Y esto es porque el Evangelio es una necesidad para todos los hombres. Dice el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado. Dice la Escritura esto, observen esto. David, en relación a esto, nos recuerda que Dios inspiró a David para que mostrara que el hombre, el problema mayor del hombre que tiene delante de Dios es su condición. No son sus palabras, no son sus actos pecaminosos, no es sus pensamientos pecaminosos, no son sus deseos pecaminosos, sino es su condición. Y esta es la condición de todos los hombres. Todos los hombres venimos a este mundo en una condición pecaminosa. Dice el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado. Y observa esto, subraya esto en la segunda parte: en pecado me concibió mi madre. En otro sentido, es una condición que nos caracteriza a todos los hombres.
Es decir, no hay ningún hombre que no haya sido concebido en pecado. Y este pecado, dice la palabra de Dios allí en Romanos, si me siguen, en Romanos. Observen esto, dice la Escritura en el libro de Romanos. Romanos 5, versículo número 12, observen esto. ¿Cómo es que esta condición vino y está presente desde después de Adán y después de Eva? Después de Adán y Eva, quienes fueron los hombres, la humanidad que representaron a todos nosotros, todos los postreros, dice el versículo 12, por tanto ve esto, y subraya, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y nota esto, esto es muy importante, la muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Y subraya esto, porque todos los hombres, ¿qué? Pecan. Entonces, no, la muerte no es un resultado probabilístico y que la gente dice, cuando te toca, hasta que te quites, te tocan. No. En otro sentido, el hombre muere, el hombre peca porque su condición es pecaminosa, porque el pecado entró al mundo a través de un hombre, una mujer, que representaron a toda la humanidad. Y para aquellos que piensan o dicen, bueno, es que yo, si hubiera sido Adán, no hubiera pecado, hubieras pecado de la misma forma, porque es el género humano en el cual manifiesta que la muerte, los actos, los pensamientos, los deseos son el resultado de nuestra condición pecaminosa. Entonces, en este sentido, regresemos a Salmo 51, versículo número allí 5, que este aspecto que la palabra de Dios nos enseña en relación al pecado, el pecado es muy importante que tengamos un diagnóstico de qué es el pecado, porque muchas gentes pensamos o podemos pensar o concluir que la conducta de mi hijo que no me presta atención, el mundo le llama es un síndrome o un diagnóstico de que puede ser falta de atención, los padres, el contexto. Bíblicamente la Biblia nos dice que los hijos son desobedientes a los padres porque el pecado está en su propia naturaleza. Y los esposos, y tenemos que ser conscientes de esto, porque al nosotros entender esta realidad, yo puedo entender que cuando mi esposo, mi esposa, el prójimo, mi hijo me ofende, primero está ofendiendo a Dios. Y nos pasa equivocadamente muchas veces, cuando alguien nos ofende, nosotros nos sentimos los ofendidos y nos enojamos contra esa persona. Y pensamos que ciertamente esa persona no me tiene que ofender, pero su naturaleza es ¿qué? Pecaminosa. En otro sentido, en la medida que nosotros entendamos esto, vamos a poder responder. Y vamos al siguiente punto, y observen esto. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto significa que nosotros, antes de que elijamos pecar, antes que nosotros elijamos nuestras acciones, nosotros pecamos porque somos pecadores por esta naturaleza. Vamos a ver cómo Pablo lo explica y cómo es que en la vida de un creyente también esto es una naturaleza. La diferencia, y vamos a explicar lo que dice Romanos capítulo número 7, Romanos capítulo número 7, versículo allí número 15. Y observen esto en relación a esto. ¿Cuál es la diferencia entre una creyente y un no creyente? Bueno, el no creyente peca y ciertamente no tiene una lucha en sus deseos. En otro aspecto, él tiene un propósito, él se dirige conforme a su naturaleza, hace lo que sus pensamientos, deseos le llevan a cometer.
Y a diferencia del creyente, tiene una lucha interna. Primero explicaremos esta lucha interna del creyente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros que podemos no tener una lucha, podemos creer que somos creyentes o podemos nosotros pensar y saber todo teóricamente, pero si no hay una lucha, si no estamos actuando, luchando con nuestro pecado, podemos estar en el otro grupo. Vamos a ver el primer grupo de los creyentes. Romanos 7:15. Pablo dice, hablando en relación a él, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque la condición de todo hombre es que pecaminosa. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Observen esto. Esto es una tensión, es una lucha. Esto es la marca distintiva de un creyente. El creyente dice allí, el querer el bien está ¿en quién? En él. De forma contraria, el no creyente no quiere hacer ¿qué? El bien. ¿Y cómo sabemos esto? Pongan un separador y vamos a ir comparando a manera para que podamos contrastar cómo el pecado, que es la condición de todo hombre, marca la diferencia en cómo el hombre no creyente vive y cómo el creyente vive en esta lucha constante buscando la gracia de Señor. Vamos a Efesios capítulo número 2, Efesios capítulo número 2, versículo número 2 y 3. Y observa esto, vimos a un creyente que el querer hacer el bien está dentro de él, y en el no creyente, observa, hace lo que sus deseos, su mente, en otro sentido, lo que cualquier persona sin Dios, sin haber nacido de nuevo, haría. Efesios 2:2, dice la Biblia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo está hablando de la muerte espiritual, de aquellos que no han nacido de nuevo. Dice el versículo número 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso, hablando a los creyentes, cuál era su condición antes de venir a un nuevo nacimiento, a una nueva mente, a unos nuevos deseos. Pero les dice, ustedes antes de que Cristo les hubiera dado vida, ustedes estaban muertos en sus pecados. En otro sentido, ustedes, dice el versículo 2, andaban siguiendo la corriente de este mundo. Seguían lo que les dictaba el príncipe de la potestad del aire, el diablo, los hijos de desobediencia. Es decir, su patrón de vida era desobedecer a Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de la iglesia nosotros tenemos que saber si somos creyentes, estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. La respuesta debería ser que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos lleve a la obediencia. Pero si yo no estoy viviendo en obediencia, y si yo después de haber escuchado la palabra de Dios domingo a domingo y año tras año yo sigo viviendo en desobediencia, la evidencia es que yo estoy siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo. Dice el versículo 3, observa esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo haciendo los deseos ¿de quién? De nuestra carne. Observa esto, subraya esto, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Contrario a lo que dice Romanos 7, y volvamos a nuestra cita, ahí en Romanos 7:15, noten que un creyente tiene una lucha. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice el versículo ahí en Romanos 7, versículo número 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es que buena. Y observa esto, dice el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pero este es el punto importante, esta es la marca distintiva de un creyente. Con esto tenemos que evaluarlo.
el querer está ¿en dónde? En un creyente. Y esta es la pregunta en relación a la cual nosotros todos tenemos que hacernos. Es, en mí está, ¿qué es lo que me dice este texto en relación a mi condición? Si yo soy creyente, el querer debe estar ¿en quién? En mí. No me tienen que estar ¿qué? Obligando. No me tienen que estar suplicando. Porque ese deseo no es mío. Ese deseo es la obra, el testimonio de que el Espíritu Santo me está llevando, que yo estoy buscando ¿qué? La ayuda de Dios. Estoy buscando el consejo de Dios. Y nuestra gran preocupación, y tenemos que evaluar esto, es de que podemos estar aquí muchos de nosotros, y el querer en nosotros no está ¿qué? No está en nosotros. Noten esto, dice el versículo allí, número 18, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si lo que hago, lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Esta es la tensión que hay entre la vida de un no creyente y un ¿qué? Creyente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque decimos, pastor, yo me identifico con esto, yo tengo esto, pero no pasa nada en mi vida. Vean, observen esto. Vamos allí a 2 de Corintios y observen lo que la Escritura nos dice. Dice 2 de Corintios capítulo número 12, y observa esto. Pablo no se queda en este aspecto. Pablo recurre, esta es la marca distintiva de un creyente, y recurre a lo que dice 2 de Corintios 12, versículo número allí 7, 8 y 9. Observen, 2 de Corintios 7 y 8. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcas sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. En otro sentido, Pablo reconoció que el querer está en él, pero no el qué, no el hacer, pero actuó. ¿Cómo actuó? Reconociendo que él no puede, que él es débil, y reconoce que la gracia de Dios es que suficiente. ¿Para qué? La gracia de Dios nos empodera, nos da poder para que nosotros podamos vencer ese pecado. Creyente, si tú eres en verdad un hijo de Dios y el querer está en ti, pero no el hacer, y no estás haciendo nada, tienes que actuar y rogar a Dios que la gracia de Dios nos empodere. ¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar y reposar en el poder, dice el versículo número 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en ¿dónde? En mis debilidades, para que repose en mí el poder ¿de quién? De Cristo. Entonces, quizá esa sea muchos de nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta en relación a nuestro pecado? Si tú y yo somos creyentes, tenemos que clamar la gracia de Dios y tenemos que descansar ¿en quién? En Cristo Jesús. Bueno, vamos al siguiente punto. Entonces, vemos el segundo punto, el pecado. El mundo está quebrantado por el pecado, y el pecado proviene del corazón. Jeremías 17:9 es un texto que lo conocemos de memoria. El corazón del hombre es engañoso, es perverso, ese corazón es solo Dios lo puede quebrantar. Y vayamos allí, Eclesiastés 9:3. Observen lo que dice Eclesiastés 9:3. Este texto nos recuerda la condición de todos los hombres. No solamente es una condición el pecado, sino el pecado está en el corazón del hombre. Dice el
Salomón, el escritor de este libro: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a quienes, a todos los hombres, que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. El corazón del hombre es falto de entendimiento, falto de razón. El corazón está lleno de maldad, insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van ¿a dónde? A los muertos. Este es el estado. Segundo punto, entonces, vivimos en un mundo caído, y este mundo caído nos afecta. El pecado afectó nuestra condición, afectó nuestro corazón, afecta nuestra mente. Número 3, vayamos allí al siguiente punto. Número 3, afecta el pecado nuestra mente y nuestros deseos. Nota esto. Dice la escritura allí en Mateo capítulo número 9, versículo número 4. Dice el Señor Jesucristo en relación a que cuando el Señor sanó a un paralítico, dice la escritura, cuando antes iba allí, dice, vamos a leer el versículo del 1 al versículo número 4. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y observa la respuesta del Señor Jesús. Estos hombres no habían dicho una palabra audible, pero habían dicho dentro de sus pensamientos, dentro de su corazón. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 4: y conociendo Jesús, observa, los pensamientos de ellos, digo: ¿por qué pensáis mal en vuestros qué? En vuestros corazones. En vuestros corazones. El pecado afectó nuestra forma de qué? De pensar. Hermanos, vivimos como vivimos porque pensamos como que pensamos. El pecado, tengo que pedir a Dios, digo, ¿por qué estoy viviendo esta vida desordenada? ¿Por qué estoy? Si la palabra de Dios es clara, que me dice que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿por qué yo no la estoy amando como Cristo amó a la iglesia? Y no es cambiar una agenda. Les tengo que cambiar ¿qué? Mis pensamientos por los pensamientos de ¿quién? De Dios. Entonces, vayamos a otro texto y observa en versículos 19 al 20 de Mateo 15. Mateo 15, versículos 19 al 20. Observa, dice la escritura allí: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por el comer con las manos vacías sin lavar no contamina al hombre. Antes de que nosotros hayamos ofendido a nuestro prójimo y le hayamos dicho fatuo, ignorante, falto de entendimiento o tonto, que a la luz de los ojos del Señor es como si hubiéramos cometido homicidio. Eso está ¿dónde? En nuestro corazón. De nuestro corazón salen esos malos pensamientos. Antes de que nosotros pensemos un pensamiento en contra, el pecado ha afectado mi forma de pensar. Antes de que nosotros cometamos adulterio, yo ya lo pensé. Y nuestra mente va muy rápida, ¿no es cierto? Va más allá, porque nuestra mente es una máquina, es una fábrica de maldad. Es una máquina de maldad. Lo vimos en Eclesiastés 9, ¿no es cierto? El Señor vio que los pensamientos del hombre eran de continuo, ¿qué? De insensatez y de ¿qué? De maldad. Ahora, si tú te juntas con personas que estén pensando lo mismo, que de forma natural piensa eso, nosotros vamos a continuar corrompiendo. Por eso es tan importante lo que nosotros escuchamos y vemos. Antes de que nosotros robemos, ya lo pensamos. Antes de que nosotros
digamos un chisme, un falso testimonio en contra de alguien, ya lo pensamos. Vamos a ver otro texto en relación a esto. Vamos allí a Isaías 65:2. Isaías 65:2. Observa esto. Isaías 65:2. Dice la escritura allí en el versículo número 2. Y observa esto. Dice el profeta Isaías en relación a su pueblo. Y dice Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y observa, el Señor está diciendo, quien tenía que buscarme era mi pueblo. Y me buscó gente que no era mi pueblo. Y observa por qué. Dice el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus ¿qué? De sus pensamientos. Esto es muy importante. Si tú y yo no lidiamos con nuestros pensamientos pecaminosos, tarde o temprano vamos a ¿qué? A hacer lo que está ¿qué? En mi cabeza, ¿no es cierto? Si a ti te ha pasado un pensamiento de que te vayas de tu casa, estés casado, soltera, soltero o casado, si ya tienes ese pensamiento, tú tienes que actuar. Tienes que admitir que sin Cristo no puedes. Tienes que clamar a Dios por ayuda. Tienes que tomar un texto bíblico para aplicarlo a tu pensamiento y cambiar ese pensamiento pecaminoso, de manera que tú tienes que abandonar ese pensamiento pecaminoso y ver que el pensamiento de Cristo es mejor. ¿Por qué? Porque si tú y yo no lidiamos con nuestros pensamientos, el pueblo de Israel no lidió con sus pensamientos. ¿Y qué hizo? Fue en pos de sus pensamientos. ¿No es cierto? Papá, mamá, tenemos que ver qué es lo que están pensando nuestros hijos. ¿Qué es lo que están viendo? No es suficiente que nosotros nos sentemos a comer y platiquemos un poco de ideas. Necesitamos tener conocimiento de ellos. Y de igual forma, esposos, tenemos que conocer y cuidar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces las esposas no quieren ni siquiera ya decirle algo al esposo, porque siempre se enoja. O los niños no quieren decir, ya llegó tu papá y está enojado. Hermanos, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Hermanos, si no lidiamos, si no actuamos bíblicamente con esos pensamientos, vamos a ser como el pueblo de Israel. Vamos a ser guiados a andar en lo que nuestros ¿qué? Pensamientos. Entonces, actuamos como actuamos porque eso que pensé, yo ya lo ¿qué? Materialicé. ¿No es cierto? Entonces, vamos al siguiente texto. Entonces, observen y vayamos allí en Marcos 8:33. Marcos 8:33. Y observa, dice: el Señor Jesús, reprendiendo a Pedro, le dijo allí en Marcos 8:33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los ¿qué? De los hombres. En otro sentido, el Señor Jesús estaba anunciando su muerte. Les enseñó que era necesario que el Hijo de Dios padeciera mucho, que pasara por los principados, por los sacerdotes, y Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y en otro sentido, Pedro le dijo: Señor, este camino, esto que no te conviene. Y el Señor Jesús le dijo: tú estás más preocupado, tus pensamientos están más ocupados en las cosas de los que, de los hombres. En otro aspecto, tenemos que poner nuestra mira en las cosas de ¿quién? De Dios. Bueno, vamos al siguiente punto. Número 4. Entonces, vemos que el pecado no solamente es una condición del hombre, no solamente el pecado proviene del corazón,
No solamente el pecado afecta nuestros pensamientos, sino número 4, el pecado controla nuestra voluntad. Y nota esto es una espiral descendente. Si yo no reconozco que mi condición de forma natural, ¿qué dice la gente? Déjalo, es que son niños, no están haciendo ¿qué? Nada. Déjalos. No, si tú no dejas a tu hijo, no lo corriges, si tú no instruyes a tu hijo, si tú no atiendes ese pensamiento o ese sentimiento, si alguno diría aquí, oiga, yo tengo ganas de suicidarme y nadie dice nada, pues ¿qué va a hacer esa persona? Y así sucede, ¿no es cierto? Estamos muchas veces en conversaciones, lamentablemente, donde no hay discernimiento bíblico y alguna amistad o alguna hermana o hermano está diciendo una cosa que no corresponde a la palabra de Dios y dice, yo trátalo así a mi esposo, y en conversaciones pueden ser dentro del ambiente de la iglesia, en la vida cristiana, nuestra responsabilidad es decirle, hermana, ese pensamiento, ese deseo, esas palabras están manifestando que tú tienes que actuar con ese pensamiento, con ese deseo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo con ese pensamiento, con ese deseo, el pecado va a controlar mi voluntad. ¿Lo observan? Entonces, no son cosas, hermano, de la noche a la mañana la gente no se divorcia. De la noche a la mañana el hijo no dice, yo no quiero seguir a Dios, porque hubo algo en el padre o en la madre que no cuidamos, ¿no es cierto? Por eso el Señor dice, hijo mío, sobre toda cosa, en Proverbios 4:23, tú tienes que guardar ¿qué? Tu corazón. Porque tu corazón es una fuente de ¿qué? Es una fábrica de ¿qué? De maldad, ¿no es cierto? Jeremías 17:9 ¿no dice? De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y por eso yo necesito que esa fuente de maldad sea ¿qué? Transformado ese manantial por un manantial de agua que viva. Entonces, nota esto. El pecado controla nuestra voluntad. Vayamos allí a Génesis, capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6, versículo 5 y 6. Génesis 6, 5 y 6. Observa esto. Dice la Escritura, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Observa esto, ve esto, y que toda, dice la Escritura, designio de los pensamientos del corazón era de constante, de continuo, solamente hacer ¿el qué? El mal. Mira, hermano y hermana, si que Dios nos perdone y tenemos que hoy pedirle perdón a Dios, y que mi oración es que Dios nos despierte a cada uno de nosotros y confesemos y admitamos que somos pecadores, admitamos que no he entendido que yo estoy en una condición de grave peligro, porque la paga del pecado es ¿qué? Hermanos, si después de escuchar este mensaje yo sigo con un patrón pecaminoso, por favor, ayúdenme. Necesitamos ayudarnos mutuamente y decir, hermano, ¿qué estás haciendo con ese pecado? Hermano, ha llegado tal pecado que nos ciega, que no tenemos amor por amar, restituir al pecador y decirle, hermano, ven, ¿en qué puedo hacer? Ayudarte. Hermano, el pecado nos ha cegado tanto que ha cegado nuestro entendimiento, que puedo estar aquí y no puedo estar entendiendo, y puedo estar pensando ahorita en el trabajo y qué va a suceder, y puedo estar pensando en otras cosas. Hermano, el pecado es la condición de que tarde o temprano nos va a llevar a una condenación eterna si no clamamos a Dios que Dios nos dé un nuevo corazón. Y hay una solución para el pecado, y esa es Jesucristo. Pero necesitamos ver, entender esto. Dice Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente ¿qué? El mal. Y vamos al siguiente texto, Génesis capítulo número 8, versículo 21. Y observa esto. Génesis 8, 21. Observa esto. Vimos que cuando Dios vio la tierra y fue destruida por el diluvio, esta lluvia
que todos los hombres murieron excepto ¿quién? Noé y su familia, porque Noé halló gracia. Dice el versículo número allí 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, y subraya esto, porque el intento, nota esto, el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como de hecho. Hermano, muchos de nosotros subestimamos el pecado, ¿no es cierto? Y decimos, es que nuestro hijo no es tan mal, o mi hija no es tan pecadora. ¿Qué tanto es un pecado? Dice la Biblia que si hay alguno que viole unos mandatos de la ley, será culpable de toda la ley. Nuestro hijo, nuestra hija no está separado así tantito de Dios por un pecado. Dice, entró Adán, que toda la muerte. Romanos 5, ¿qué? 12. Todos necesitamos escuchar este mensaje y necesitamos que actuar. Y quiero concluir finalmente con este punto. Si no tomamos en serio el pecado y sus consecuencias, pues mucho menos vamos a tomar en serio a quién. A Dios. Pues imagínense, es como si yo voy al doctor y me dice que yo tengo un problema serio y solamente me quedan escasas semanas de vida. Y si yo salgo al doctor y yo no tengo cuidado de eso, ¿ustedes creen que yo voy a tomar en serio la vida si no tomo en serio la consecuencia que extingue la vida, que es el pecado por haber ofendido a Dios? No. Entonces, el pecado, en resumen, dañó nuestro entendimiento, daña nuestra forma de vivir y daña mi relación y respuesta ¿con quién? Con Dios. Y quiero dar esperanza el día de hoy a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y quiero concluir con esto. Juan, capítulo 3, versículo número 17. Dios ha provisto esperanza para cada uno de nosotros. Papá, mamá, hijo, niños. Dios ha provisto esperanza para nuestro problema, de nuestro corazón, de nuestro pecado, para nuestra condición. Dios hace cosas nuevas. Dios no repara, Dios restaura, hace nacer un nuevo corazón, nuevos deseos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ya estamos cansados de pecar y no cambiar y decir, o estamos cansados de nuestro esposo, de nuestro hijo, de nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo siguiente, observa esto. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Amado hermano, si tú no has visto, amigo, si tú no eres creyente, o si tú dices que eres creyente y sigues amando a tu pecado más que a Cristo, la Biblia nos dice que nos vamos a ¿qué? A condenar. Y nos condenamos. ¿Quién nos condena? ¿Dios? No, dice, nos condenamos nosotros mismos porque amamos que pensamos que Cristo es que no es mejor, que mi pecado es mejor. El pecado nunca se satisface, el pecado quiere más, es una adicción, de tal forma que el infierno nunca se satisface. Y si Cristo no es nuestro deleite, si Cristo no nos satisface, hermanos, tu vida corre gran peligro. Y mi vida corre gran peligro si no hago nada respecto a ¿qué? Al pecado. Es mi oración que el día de hoy, los que estamos viviendo en pecado, ¿y quiénes viven en pecado? Todos. Es nuestra ¿qué? Nuestra condición.
Es toda nuestra condición. Pero para esto vino al mundo Cristo. Lo vimos en 1 Juan 3:5. Para esto vino al mundo Cristo. ¿Para qué? Para quitar el poder ¿de qué? Del pecado. Cristo nos da libertad. Así es que hoy podamos nosotros decirle: Señor, yo soy pecador. Admito que yo en este pecado no he podido, no he querido, no te he buscado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, admitimos que en distintas áreas de nuestra vida el pecado, Señor, no ha sido vencido porque hemos amado más las tinieblas. No hemos confesado nuestro pecado delante de ti o delante de nuestro prójimo porque, Señor, amamos ese placer que nos da ese pecado. Y, Señor, ayúdanos, clamamos a ti para que tú seas, Señor, el que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. No permita, Señor, que ninguno de aquí nos sigamos engañando. El pecado tiene grandes consecuencias, de tal forma, Señor, que el pecado nos separó de ti hace más de 2000 años, Señor. Y de tal forma que el pecado es tan grave, porque, Señor, el pecado es la ofensa ante un Dios infinitamente santo. Y no hay nada ni nadie que pueda pagarlo, la consecuencia del pecado, si no es que creemos en Cristo, si no es que clamamos a Cristo, porque Cristo perdone nuestros pecados, porque nos dé, Señor, un corazón, una disposición, un corazón humilde para, Señor, confesar que contra ti solo hemos pecado. Señor, no permitas que estemos solamente sentados recibiendo información y no estemos respondiendo. Señor, rogamos que cada uno de nosotros tomemos acciones para abandonar ese pecado y comprobar que el manantial de vida, la fuente de agua viva que puede nacer en nuestro corazón es Cristo Jesús. Amén.